Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al último episodio en solitario de la temporada. Sí, efectivamente estamos terminando la temporada, pero antes de acabar la temporada, por favor, aquí abajo te dejo, sabes que puedes suscribirte en la cajita de comentarios en la cajita de comentarios, en la caja de descripción, en las notas del programa, tienes toda la info, tienes todas mis redes sociales, tienes todo y acceso a mi nuevo perfil de Twitch, que estamos haciendo directos, a mi nuevo canal de resubidas de directos, que estamos haciendo contenido allí, estamos jugando a jueguetes, vamos a jugar un poquito y sobre todo es donde vamos a hacer el especial 50, ya lo anuncié en mi Instagram, que os lo dejo abajo. Dentro de poco daré nombres de quién viene y quién no. Dentro de poco, a finales de agosto, empezaremos a trabajar los anuncios y empezaré a dar por saco. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la transformación, de la ciencia de la transformación de un manuscrito a un libro, pero más concretamente en una de las fases. Más concretamente vamos a charlar, voy a intentar explicaros porque he aprendido hace poco, estoy aprendiendo todavía, sobre la maquetación, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el principio. La fase en la que nosotros pasamos de tener un manuscrito a un libro es como se llama el proceso de edición, ¿de acuerdo? El proceso de edición está compuesto de muchas fases. El primero es el de la lectura del manuscrito, ¿de acuerdo? Todo tu editor o tú, si eres independiente, la persona que te haga el editing, profesional o no, se leerá tu libro y te dirá qué puntos fuertes o débiles tiene y te irá dando una serie de pautas para ir mejorando y ir poco a poco dándole pinceladas, toquecitos para llegar a un buen resultado, ¿de acuerdo? Después de esa lectura viene la corrección. La corrección es la fase que más detesta la gente. La corrección ortotipográfica, para ser exactos. Se contrata a un profesional, una persona experta en el tema, que pues te va a corregir faltas de ortografía, redundancias, todas estas cosas, y además pequeñas píldoras de estilito, que esas cosas te irán mejorando poquito a poco el manuscrito y al final llegarás a tener algo que es un poco más legible que lo que habías escrito hasta ahora. Y después de todo eso viene lo que viene justo después de la corrección. ¿Y eso qué es? La maquetación. La maquetación es pasar del formato A4 de papel de folio que todo el mundo conoce a un formato, pues os voy a poner un ejemplo, perdón que se me oye súper lejos, pues por ejemplo un formato así, un poco más pequeño. PowerPoint Office 2000, un libro de hace un montón de tiempo. Bueno, el caso, que sea más pequeño, sea más manejable, no un tocho de 200 páginas de A4. No sé si me explico. Claro, todo esto se va a ir midiendo por palabras. El caso es que la maquetación lo que va a servir va a ser para ir identificando o ir colocando el libro o el manuscrito de una forma un poco más legible, un poco mejor, ¿de acuerdo? Y esto se hace siempre de manera... antiguamente, hace, 30, 40 años,
que es prácticamente la edad que tengo yo, casi 30 años, pues hace 30 años esto se hacía de otra forma. Esto se hacía en una imprenta, se lo maquetaban de una forma diferente. Ahora no, ahora se hace vía programas informáticos. Estos programas, pues, cuestan dinero y hay que saber manejarlos. De hecho, son un poco complicados. Los más famosos son el de Adobe y el de Affinity. ¿De acuerdo? El de Affinity, por cierto, si queréis conseguirlo, cuesta 50 y tantos euros, quiero recordar, no me acuerdo. Y bueno, te viene pues todo o sea, te compras el programa, la licencia del programa, y a partir de esa licencia pues empiezas a desarrollar, empiezas pues a descargarte el programa y tal. La suscripción, o sea, la diferencia entre este y el programa de Adobe es que el programa de Adobe pues hay que pagarlo mensualmente y eso pues igual no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, algunas pequeñas pildoritas que podemos dar para la maquetación son, pues por ejemplo, el tipo de tipografía. Por ejemplo, usar siempre ya que es un texto largo, usar pues tipografía con serifa, ¿vale? La serifa es esa extensión al final de la letra que hace que quede más visual y que no se te cargue la vista cuando estás leyendo, ¿de acuerdo? Luego sin serifa, mira, un ejemplo de letra con serifa, esta. Un ejemplo de letra sin serifa, pues aquí no... Ah, sí, mira, el ratón. ¿Veis? Esto no es una letra con serifa, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto es una pequeña píldora. Otra pequeña píldora es, pues, medir los márgenes, ved cuál es el margen más adecuado para, pues, trabajar con él, y cuanto más grande es el margen, menos capacidad de texto va a haber. Entonces, pues, tened en cuenta esas cosas. Y luego, pues, por último y no menos importante, hay que también tener en cuenta el interlineado. Si vais a usar un interlineado de 1,5, que es el que normalmente se suele utilizar para estas cosas, pues veréis que la distancia, o sea, que la capacidad de texto varía, que si no usáis interlineado ninguno, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué hay que maquetar siempre un libro? Pues para hacerlo más legible que un simple A4, ¿de acuerdo? Es simple y llanamente por poder hacerlo en un formato que sea más manejable para un lector que no está acostumbrado a usar. Vale, bueno, un lector de libros, que normalmente un libro suele ser más chiquitito que un cuaderno, ¿vale? No va a ser tamaño A4, sino que va a ser un tamaño, pues, no sé, de 150 milímetros, pues, no sé cuáles son los tamaños, pero siempre suele hacerse para reducir el tamaño del folio y poder hacer más cantidad de páginas y por tanto y por consiguiente pues cobrarte más. Dicho esto, ¿qué es lo que nos sale una vez hemos maquetado? Pues algo mucho más manejable, mucho más publicable y sobre todo mucho más cobrable. O sea, el resultado tiene que ser siempre un producto óptimo. ¿Para qué? Pues para llegar a la post-maquetación, que normalmente si no te gustan los resultados, el maquetador, si trabajas de manera independiente, o el diseñador, o sea, la editorial, pues te enseñan unas galeradas, por así decirlo, que las galeradas suelen ser, cuando hablemos de corrección, dentro de, no sé cuándo hablaremos de corrección, pero cuando hablemos de corrección, las galeradas es el resultado de
es el resultado de la corrección, te pasarán el resultado de la maquetación y tú decidirás si te gusta o no te gusta, si apruebas o no apruebas. Siempre las editoriales suelen trabajar mucho con el autor para hacer el libro lo más adecuado a la concepción que él tenía, siempre y cuando pues, el escritor tenga pues un pequeño gusto, por así decirlo, a la hora de publicar, o que tenga un pequeño conocimiento de producto editorial, por así decirlo. Entonces ya llegamos a este final del último episodio en solitario de esta temporada. Hostia, que me ha llegado un WhatsApp. Bueno, como iba diciendo, llegando al final a este último episodio de la lección de oro, es que la maquetación es la ciencia de crear libros. Es decir, de pasar de algo súper complicado de leer, por así decirlo, a algo más físico, algo más tangible. En conclusión, que siempre se va a maquetar el libro, siempre se va a dar el resultado al escritor y siempre hay que maquetarlo, ¿de acuerdo? Siempre tienes que pasar del formato A4 a un formato un poco más legible, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues nos vemos la semana que viene con la sorpresa del especial de fin de temporada, que ya vamos a acabar la temporada. Ha sido un placer teneros esta temporada por aquí. Iré dando noticias abajo en el Instagram, os recuerdo. Gracias por haber llegado hasta aquí si me habéis escuchado hasta este punto. Y dicho esto, pues chao.